Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de los adverbios de modo. ¿Qué sabemos de los adverbios de modo? En primer lugar, siempre van a modificar al verbo. ¿De qué manera? Siempre van a cumplir una función de tipo circunstancial. Entonces, ser circunstanciales va a ser su función. ¿Qué están indicando los adverbios de modo? Bueno, los adverbios de modo señalan la característica modal que determina la acción verbal. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, yo puedo decir caminas lento. Pero también podría decir caminas rápido. También podría decir vos caminás. Y lo dejo ahí. ¿Qué está haciendo este lento? Como circunstancial y como adverbio de modo, me está dando una característica que ¿a quién está caracterizando? A la acción verbal. Caminar es la acción verbal y el adverbio me está diciendo cómo estoy caminando. ¿Qué significa eso entonces? Que los adverbios de modo responden a una pregunta de tipo ¿cómo? De esta manera entonces yo puedo decir ¿cómo caminas? Lento, caminas lento. Por lo cual esta pregunta me va a indicar cuál es el adverbio en cuestión. ¿Qué más sabemos de los adverbios? Bueno, son muchísimos, nosotros vamos a ver solo algunos para tener una idea general, pero también hay adverbios de modo, terminados en mente, que no los vamos a incluir en este caso, ya que estos adverbios de modo terminados en mente son derivados de adjetivos, a lo cual le vamos a dedicar un video en particular para entender cómo se derivan y por qué son tan importantes estos adverbios terminados en mente. Ahora vamos a ver una serie de ejemplos para tratar de comprender los adverbios de modo entonces. Bien, como verán, tenemos 6 adverbios que vamos a tener que tratar de ubicar según la oración donde nos parezca más correcto. Bien, estaba caminando, ¿qué podemos poner aquí? Despacio, rápido, mejor, así. A propósito no tanto. Caminar a propósito no tendría mucho sentido decirlo. A ciegas también. ¿Lo dejamos y pasamos a otro por si están dudando? A ver si lo podemos determinar mejor. Caminábamos porque estábamos apurados. Si estamos apurados, no creo que vayamos despacio. Si estamos apurados, no creo que vayamos a ciegas, ni mejor, ni a propósito. Por lo tanto, caminábamos rápido porque estábamos apurados. Caminábamos rápido. ¿Cómo caminábamos? Nos preguntamos, ¿sí? ¿Cómo caminábamos? ¿Cómo caminábamos? ¿Y qué contestamos? Rápido. ¿Se dan cuenta? Entonces, el adverbio va a ser la respuesta a la pregunta ¿cómo? Este es un circunstancial ¿de qué? De modo que está modificando a nuestro verbo. Sigamos adelante. El auto circulaba
tal como lo indicaban las señales de tránsito. El rápido ya no lo podemos usar. Por lo tanto, nos tenemos que preguntar entonces, ¿cómo está circulando el auto si las señales de tránsito indicaban algo? Puede ser mejor, puede ser a ciegas, puede ser así, puede ser despacio. Si las señales de tránsito decían que tenía que ir despacio, puede ser entonces que el auto circulaba despacio, tal como lo indicaban las señales de tránsito. Bien, próximo ejemplo entonces. Despacio ya lo sacamos. Próximo ejemplo. No me gusta que te comportes a ciegas, mejor, a propósito. ¿Qué les parece? Así. ¿Qué es ese así? No lo sabemos. Va a depender del contexto que estemos utilizando, ¿sí? Pero si yo pregunto, ¿cómo te comportás? O cómo se comporta, la respuesta va a ser el adverbio. Así. Bien, próximo ejemplo entonces. No lo hice a ciegas, no lo hice mejor, no lo hice a propósito, ¿sí? Es un tipo de excusa, no lo hice a propósito. ¿Cómo no lo hice? A propósito. Bien, próximo ejemplo, el último, y luego tenemos que retomar el de caminar. Vos podés hacerlo a ciegas o mejor, así que te pediré que lo rehagas. Vos podés hacerlo mejor. Mejor. Así que te pediré que lo rehagas. ¿Cómo podés hacerlo? Mejor. Este es el adverbio y responde entonces ¿a qué? A la característica de la acción verbal. Bien, ¿qué nos queda entonces? Nos queda a ciegas. Estaba caminando a ciegas. ¿Cómo estaba caminando? A ciegas. Se dan cuenta también que rápido, despacio, rápido, por ejemplo, ¿qué puede ser? Puede ser un adjetivo también. Él es rápido, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En este caso tenemos que ver que está modificando directamente a la acción verbal. Entonces, repasemos lo que vimos. Sabemos que los adverbios de modo modifican al verbo, tienen una función circunstancial y señalan la característica modal que determina la acción verbal. Responden siempre una pregunta de tipo ¿cómo? Cuando no encontramos cuál es el adverbio o no lo podemos diferenciar o tenemos dudas, preguntemos cómo y lo vamos a encontrar. También sabemos que hay otros adverbios que terminan en mente que los vamos a trabajar más adelante. De esta manera aprendimos cómo identificar los adverbios de modo y cómo modifican y son importantes a la hora de señalar la característica modal de los verbos.